Y vamos a empezar. ¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estamos de vuelta con alguien con quien conversé hace, creo que un año ya. Él es Nelson Ramírez, eres representante del movimiento nacionalista Orden de Venezuela. Él es una persona que, debido a este movimiento que ha ido ganando más y más popularidad a lo largo del último año, me ha parecido bastante interesante, porque ellos están planteando una forma de ver la política venezolana que de verdad es distinta a lo que tiene la oposición, a lo que tiene la MUD. Es una forma de ver la política es como un viento, un aire fresco a personas como yo, que están tan cansados de esta ineficacia y este socialismo por doquier que se ve en Venezuela. Así que, Nelson, una vez más, muchas gracias por haber aceptado esta charla. Buenas noches, John Patrick. Muchísimas gracias a ti por esta ventana, esta oportunidad de poder disertar un poco sobre la situación que está viviendo hoy día Venezuela y ofrecer esta nueva perspectiva de la política, esta nueva visión de la política en nuestro país. Mira, pienso que la primera pregunta obviamente tiene que ser: ¿qué ha pasado en el último año para Orden? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿Cómo se ha expandido el movimiento? ¿Cuáles han sido los proyectos realizados? Dime, ¿qué ha pasado con este movimiento nacionalista venezolano en el último año, desde que hablamos? Mira, John, desde que conversamos la última vez, eso fue, si mal no recuerdo, en julio, el movimiento avanzó a una fase organizativa a nivel nacional de gran envergadura. Nosotros nos replanteamos en muchos aspectos cómo impactar de manera efectiva en la política nacional y, decidimos avanzar y dar un paso mucho más decidido, mucho más contundente a través de la formulación de un plan nacional, de un proyecto nacional, de un plan de nación que pretende establecer un nuevo paradigma en la política venezolana, en la cual se diferencia de todos los actores políticos y de todas las organizaciones políticas. Este plan de nación nosotros lo establecimos porque en Venezuela jamás partido político alguno ha establecido un plan de nación que indique el rumbo de cambio para Venezuela. Y nosotros lo hicimos justamente empezando con un elemento muy importante que han olvidado cualquier clase política en nuestro país, y es con la educación. Nosotros creemos y estamos firmemente convencidos que el problema en Venezuela no es meramente económico, el problema en Venezuela no es financiero, el problema en Venezuela es cultural y es educativo. Y nosotros empezamos a abordar la realidad política de nuestro país a través de la educación, seguidamente de la seguridad y finalmente de la economía. De manera que esto fue una gran plataforma o una gran plataforma muestra el compromiso que tiene el movimiento y sus integrantes con el desarrollo del país y con el futuro de las generaciones venideras para nuestro país. De tal manera que esto ha sido una primera etapa para, seguir en lo que corre de año, otros puntos importantes en el marco de este plan de nación. Mira, lo que te quiero preguntar tiene que ver con la receptividad del venezolano frente a este movimiento nacionalista. Por mi parte, yo he recibido muchos comentarios y mensajes cuando dije que iba a tener esta charla contigo, de personas que piensan que ustedes son unos nazis, que ustedes son unas personas que quieren un militar fuerte que venga y que se imponga en una dictadura tiránica. O sea, hay mucha malinformación y muchas malinterpretaciones debido a que este nacionalismo es bastante raro para la nueva generación de venezolanos que han nacido con la idea de que la MUD es de ultraderecha, lo cual para cualquier persona que sepa siquiera lo más básico de política sabe que es absurdo. Pero para esta nueva generación de venezolanos que piensa efectivamente que la derecha y la izquierda están representadas entre el oficialismo y entre la oposición y el oficialismo, ellos ven a un movimiento nacionalista como unos locos, básicamente, me han dicho eso. Yo lo que quiero saber si bien nosotros quisiéramos que esta oposición pudiera lograr algo para sacar a este gobierno, que el oficialismo ya no estuviera en el poder, eso es lo que todos quisiéramos, si bien no quisiéramos necesariamente ver a la oposición que tenemos en el poder, pero efectivamente todos queremos que el oficialismo deje de estar en el poder. Yo te pregunto a ti, ¿tú no crees que este tipo de instancias en las que la oposición se ven como unas gallinas sin cabeza, sin ninguna idea de qué hacer ni cómo hacerlo,
¿Tú no crees que son justamente estos momentos, como los que están pasando en la actualidad en Venezuela, que les dan mayor posibilidad y oportunidad a movimientos como Orden, para poder atraer a nuevas personas que se han visto frustradas de tener una posición totalmente carente de cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de diferencia ideológica con el oficialismo? Así que, de cierta forma, ustedes no se benefician de la falta de efectividad y la falta de cambio en el país. Mira, John Patrick, en primer lugar, bueno, hablar de beneficio en este descalabro sería bastante deshonroso, ¿no? Porque Venezuela está atravesando una mortandad brutal en manos del régimen y una apatía por parte de quienes dicen ser oposición, de tal manera de que nosotros no somos oportunistas políticos que estamos esperando cazar en ríos revueltos, ¿no? Eso es muy importante que lo aclaremos. Nosotros, lejos de pensar en elecciones o pensar en cómo ver cómo nos enchufamos, cómo agarramos una parcelita de poder, estamos pensando más allá de eso, estamos pensando en generaciones. Estamos pensando no en politiqueros, estamos pensando en ser estadistas y en ofrecerle a Venezuela un nuevo rumbo en la política nacional. De tal manera que lejos de cazar en, ¿cómo se dice? Pescar en río revuelto, nosotros estamos en esta crisis que estaba atravesando el país tan brutal y tan radical, generando conciencia en torno a la nación. Y fíjate tú que esto se ha demostrado de manera fehaciente en la calle. Muchos venezolanos ya no están saliendo con estandartes de partidos, ya muchos venezolanos están entendiendo que esta lucha es por Venezuela, para liberar a Venezuela de la tiranía castrocomunista, del régimen tiránico del chavismo. Y bueno, muchos ya se están dando cuenta que efectivamente los actores políticos convencionales no están a la altura de las circunstancias históricas y políticas que la nación exige y demanda de ellos. De modo que bajo esta perspectiva nosotros estamos haciendo un gran trabajo, no solamente de concientización, sino de organización, tanto en la parte interna del movimiento como en lo que a los ciudadanos se refiere, ¿no? Y esto se ha demostrado en las múltiples actividades que nosotros hemos hecho y sobre todo en las presencias que hemos hecho de acompañamiento a los ciudadanos en las manifestaciones que hemos venido realizando. Como te digo, John, hablar de beneficiarnos, nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros estamos trabajando por Venezuela, para Venezuela y estas futuras generaciones que en la cual estos señores solamente les interesa. Aquí quien se está beneficiando verdaderamente es el régimen y los actores políticos que toleran la permanencia del régimen. Ellos sí se benefician del descalabro que vive la nación. Esos señores sí se están beneficiando de la muerte de todos nuestros estudiantes que están siendo masacrados en manos de las balas del régimen castrocomunista y las tropas de usurpación cubanas que hay en Venezuela. Eso sí se están beneficiando de ellos. Nosotros, por el contrario, vuelvo y repito, no estamos buscando un espaciecito de poder para lucrarnos. Sí, aspiramos al poder, efectivamente. Nosotros no somos un grupo ni un movimiento como lo he dicho en muchas oportunidades, en muchas entrevistas, un club de conversación, un club filosófico. Nosotros aspiramos al poder para poder hacer las transformaciones que la nación requiere. Pero nuestro ascenso al poder tiene que ir previamente por una concientización del ciudadano. No solamente empoderar al ciudadano, sino que el ciudadano venezolano sepa el rol que sobre él recae, la importancia del deber que sobre él recae, para que acuda al llamado que la nación y la historia está haciendo para él, para nuestro momento histórico y para las futuras generaciones, vuelvo y repito. Entonces, ustedes en su plan de 5 años tienen puesto la meta de poder político, así sea a nivel municipal o quizás regional, o están simplemente en la etapa de formación para después, dentro de un periodo más largo de tiempo, empezar a buscar puestos políticos? Mira, John, fíjate tú algo. Venezuela es un país tan hermoso y bendito por Dios que aquí ocurren cosas que no ocurren en ninguna parte del planeta. Quiero decir con esto que uno se planifica para, acciones estratégicas corto, mediano y largo plazo, pero las circunstancias políticas del momento pues hacen que uno se reformule. Te digo esto porque nosotros estábamos reformulando objetivos estratégicos en cuanto a la expansión del movimiento, en cuanto a la difusión de nuestros ideales y planteamientos con relación al plan de nación, pero dado los acontecimientos que surgen ahorita, las protestas y cómo la tiranía arrecia contra los venezolanos, bueno, eso nos hace replantearnos en virtud de las circunstancias, ¿no? En este sentido, los lapsos en la toma del poder pues suelen ser bastante
aleatorios, ¿no? En función de todos estos contratiempos que surgen en la medida en que uno se planifica. De modo que, ir planificándonos, valga la repetición, en torno a determinado espacio del poder, bajo estas circunstancias, ahorita, bueno, es un poco complejo porque, bueno, nos hace, como te digo, reformularnos a cada rato. Entonces tú ves bajo la oposición, un periodo, como el que yo he dicho varias veces, de transición en el que se pueda normalizar la política venezolana y de esa forma partidos que de verdad representen una diferencia ideológica, porque yo he hablado con varios miembros de la MUD que a ninguno pareciera importarles la ideología política, ninguno pareciera estar dispuesto a aceptar que si quieres ser presidente de un país que está en un desastre principalmente causado a pólizas socialistas, tienes que aplicar otra ideología. Ellos no están dispuestos a hacerlo porque la mayoría de ellos son socialistas, son socialdemócratas, que otra forma de decir socialista. Entonces lo que yo te pregunto es, ¿tú piensas que bajo la MUD van a tener la posibilidad de poder empezar a tener una plataforma política, o cuál es el futuro que tú ves va a estar allí para movimientos como Orden una vez que la MUD llegue al poder? Bueno, John Patrick, es muy importante establecer los códigos de lenguaje, ¿no? Porque últimamente se ha producido una disonancia cognitiva en los venezolanos. ¿Por qué? Porque estos actores políticos dicen una cosa y hacen otra. Es decir, hablar de una transición con estos señores, no hay ninguna transición, porque se supone que la transición sería hacia algo nuevo. Estos señores, lejos de ser una transición, son una continuación. Como bien tú dices, tienen afinidades ideológicas que sostienen o confirman lo que estoy comentando. De tal manera que la medida más importante que se tiene que dar aquí es posicionar el movimiento nacionalista Orden con la frescura de sus ideas y la frescura de quienes los integramos para poder establecer un nuevo paradigma. Ahora, fíjense ustedes que, para ser más concreto con la pregunta, John, bajo estos señores, nosotros quisiéramos, con los señores de la MUD, que eso fuese así, prescriptivamente, que eso fuese así, idealmente fuese así, pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Y te voy a poner un ejemplo totalmente vivido por nosotros. Dos ejemplos. El primero fue el 23 de enero del año 2013, cuando nos presentamos un acto de la MUD. Bueno, los demócratas, los que levantan el estandarte de la democracia, pues bueno, nosotros nos pedimos un derecho de palabra, desplegamos unas pancartas alusivas a la fecha del 23 de enero, en la cual no es como ellos dicen. Pues bueno, el señor Ramón Guillermo Aveledo mandó a golpearnos, ¿no? Y hay unos videos, eso ustedes lo pueden buscar en YouTube, donde compañeros míos fueron brutalmente golpeados por la guardia personal del señor Capriles, compañeros míos golpeados por la militancia cabillera de partidos. Entonces, esos son los demócratas que quieren tomar el poder, esos son los demócratas que quieren sustituir al chavismo, pero son tan iguales o peores al chavismo. Eso por una parte. Por otra parte, tengo que decirlo con toda la responsabilidad del caso, en una asamblea ciudadana que se estaba efectuando en el año 2015, en vísperas a las elecciones parlamentarias, se encontraban unos muchachos nuestros en la Plaza de los Palos Grandes difundiendo nuestro mensaje a través de nuestros panfletos y nuestro periódico analista El Centauro, y bueno, ahí se encontraba el señor Pizarro. Uno de los muchachos se acerca para, bueno, darle un periódico y, bueno, discutir de... Si ellos creen en la democracia, bueno, discutir sobre los puntos de vista, ¿no? En cuanto a la visión de país. Bueno, para sorpresa nuestra, este señor le dice a uno de nuestros muchachos que él no va a hablar con la ultraderecha, él no tiene nada que hablar con la ultraderecha. Entonces, fíjate la clase de demócratas con la cual nosotros estamos tratando, ¿no? Entonces, bajo este panorama, John, no hay ni democracia, no hay cambio, no hay alternabilidad, perdón, no hay absolutamente nada en ese sentido. Porque estos señores han creado una burbuja en la cual hacen dar una sensación de cambio, pero los hechos que ellos mismos se han encargado de hacer dicen todo lo contrario. Pero entonces, ¿por qué no empezar a buscar el poder desde ya mismo? Porque si ustedes están diciendo que el seguimiento no va a ser solo ideológico, sino también en términos tiránicos, se pudiera decir, de no permitir un sistema verdaderamente democrático en términos políticos, en términos de otros partidos pudiendo tener una plataforma, entonces, ¿por qué no empezar a buscar meterse al poder ahorita para ser ustedes, en lugar de la MUD, los que lleguen a ese puesto una vez que caiga este régimen? John, fíjate algo muy importante.
digamos que en cuanto a lo mediático es así tal cual tú lo estás comentando, pero hay que tomar en consideración otro punto muy importante que poco o nada se trata en Venezuela, y es que el poder ha sido visto tradicionalmente en nuestro país como un fin absoluto para saciar apetitos personales, y se ha dejado de lado otros aspectos muy importantes como ha sido la conciencia del ciudadano venezolano. Se ha olvidado un punto muy importante como lo que es la conciencia nacional. Se ha olvidado esos dos puntos tan importantes y vitales para la vida de cualquier nación, que te digo algo, incluso nosotros llegando ahorita a la presidencia, y esto yo lo he dicho en cantidad de oportunidades, incluso en la entrevista de Contrapunto que nos hiciera a principio de año, llegando ahorita, si uno no educa a Venezuela, si nosotros no nos encargamos de establecer una nueva conciencia ciudadana, no estamos haciendo nada, porque tenemos que arrancar el problema cultural de raíz, que es el rancho mental que nos metieron a los venezolanos desde hace 6 décadas. De tal manera Exacto, que... y es justamente eso, y pienso que casi todos los que están aquí en el grupo, por lo menos los que yo he hablado y los que conocen mi contenido, saben justamente que esto es lo mismo que vengo diciendo yo, que el problema principal que tiene Venezuela no es uno político, sino uno cultural y uno de falta de educación, pero el problema es cómo tú cambias la cultura, la conciencia, la educación si no tienes el poder en el país. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que empezar, para poder hacer los cambios y las transformaciones, como te lo dije al principio, hay que tomar el poder, eso es indudable. Pero sin embargo, John Patrick, hay otros elementos de concientización y sobre todo del ejemplo. Esto es muy importante que los venezolanos lo tengan presente. El ejemplo que la nueva dirigencia política le dé a los venezolanos. Es decir, si el venezolano ve a un político que hoy dice una cosa, mañana hace otra, pasado mañana se contradice y anda de disparate en disparate, bueno, aquí no vamos a tener ningún cambio, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros estamos, digamos, transitando el camino más angosto, más empinado, más empedrado, más lleno de espinas, pero bueno, esto lo hacemos para efectivamente realizar el cambio político que necesita Venezuela. Y te pongo un ejemplo, John, te pongo un ejemplo muy claro. Así se vendió Chávez en el año 98-99. Él, bueno, que llegando al poder iba a transformar todo. ¿Y qué pasó, John? O sea, el señor lo que hizo fue reavivar o reforzar todos los vicios que traía la sociedad venezolana producto de la mal llamada Cuarta República. Y jamás se preocupó y jamás se han preocupado en nuestro país por la conciencia histórica, la conciencia cívica, la conciencia ciudadana, la conciencia nacional, el sentido del deber, la responsabilidad, la disposición al sacrificio, la disposición a servir, sobre todo a servir. Aquí en Venezuela se nos olvidó una palabra muy importante que es el servicio. Aquí todo el mundo llega al poder para servirse y servirse a los ciudadanos. Aquí nadie habla de servirle a la nación, de servirle a los ciudadanos, servirle al venezolano, servirle a las futuras generaciones que van a venir a nuestro país. No sé, esos son puntos importantes, John, que son complejos, sobre todo en una sociedad en la que, digamos, la propaganda de durante 60 años letargó a los venezolanos y nos llevó a una inmediatez de que, bueno, tenemos que hacer cambio para mañana, tenemos que hacer cambio ahora, pero pocos se dan cuenta de que hemos transitado 6 décadas. Y bueno, o te lo pongo más delimitadamente, 18 años del régimen castrocomunista en Venezuela, que de un día para otro no se va a cambiar, John Patrick. ¿Por qué? Porque esto es un daño cultural transgeneracional, que yo les mentiría a todos ustedes, el movimiento nacionalista Orden le mentiría a todos los venezolanos si le decimos que sí, mañana tomando el poder todo va a cambiar. No, o sea, estaríamos mintiendo, porque hay que hacer un trabajo de conciencia. Porque fíjate tú, aquí tenemos ya 3 generaciones, por la bajita 2 generaciones, perdón, que no han visto otra cosa. Corrupciones donde en Venezuela se ha exaltado la corrupción, la vivatrachería, el que es pillo, el que es delincuente, el que es pran. Entonces todo eso es el símbolo de emulación de los venezolanos prácticamente, la corrupción. Entonces eso no se cambia de un día para otro. Y eso requiere de un esfuerzo de conciencias nacional y de todas estas conciencias de las cuales ya he venido comentando para efectivamente ver los resultados bueno, en determinado lapso de tiempo. ¿Ustedes tienen militares que apoyen a su movimiento?
Mira, nosotros en nuestras filas no tenemos ni militares ni policías, nosotros tenemos, bueno, es el alma, el corazón, la voluntad, tenemos politólogos, abogados, ingenieros, biólogos, arquitectos, administradores, internacionalistas, obreros, amas de casa, es decir, tenemos una amplia gama, ¿no? No tenemos ningún apoyo y como con esto te respondo, John, cuando me comentabas al principio que decían que nosotros éramos militaristas, bueno, señáleme cuál es el primer militar que está aquí con nosotros. Bueno, a esto viene la segunda parte de la pregunta. Quiero que seas lo más honesto posible. Pienso que eres una persona honesta, pero quiero que respondas con honestidad a esta pregunta, tomando en cuenta que no estamos en televisión nacional ni nada por el estilo. Quiero saber si el ejército fuera a voltearse y dar un golpe militar y decidieran que querían al movimiento Orden al poder, ¿ustedes estarían dispuestos a asumir ese rol bajo esas circunstancias? Mira, más allá, John Patrick, de que sea el ejército, sea lo que sea, nosotros hemos dado un paso al frente desde que decidimos organizarnos como movimiento desde hace 5 años en asumir los compromisos y los retos históricos que nos demanda Venezuela. De tal manera que, bueno, hemos aguantado cualquier cantidad de insultos, improperios, amenazas, bueno, cualquier cantidad de cosas y nos mantenemos firmes. Nosotros no nos mueve ninguna sed de cargos como los partidos, no estamos vendiendo nuestras conciencias, no estamos, digamos, buscando un cargo para figurar, y eso lo hemos demostrado en muchísimas oportunidades. Nosotros nos interesa Venezuela y, bueno, la circunstancia histórica que exija la nación, ahí estaremos nosotros. Lo importante del caso, John, es que, y esto lo tienen que tener en cuenta todos los venezolanos, es que sea lo que sea dentro de nuestras Fuerzas Armadas, tiene que haber una ruptura histórica. ¿De qué tipo? Nuestras Fuerzas Armadas más nunca tienen que arrodillarse a ningún partido ni a ninguna personalidad política. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que rendirle lealtad, obediencia, fe y devoción incondicional a Venezuela y defender su soberanía, porque hoy día Venezuela está bajo el dominio del castrocomunismo cubano. Entonces, esa es la reflexión más importante que tenemos que hacer en torno a nuestras Fuerzas Armadas. Y hago esta observación, Don, a propósito de tu pregunta, porque justamente después del derrocamiento del nuevo ideal nacional en el 23 de enero de 1958, nuestras Fuerzas Armadas, muy a dolor mío, muy a dolor de nosotros los nacionalistas, fueron guardias pretorianas de los partidos de turno que tomaron el poder. Y eso tiene que, saliendo de esta pesadilla castrocomunista, tiene que cambiar. Nuestras tropas con filiaciones políticas de ningún color. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener un único color, que es nuestra bandera nacional, y a ella obedecer y a ella defender. Ok, te quería preguntar algo con respecto a Marcos Pérez Jiménez. Obviamente, cualquiera que siga su página de Facebook, por cierto, recomendadísimo seguir la página del Movimiento Nacionalista Orden en Facebook. Publican muchas infográficas y mucho contenido bastante bueno, muy bien hecho, las gráficas también. Esto es algo que me llamó la atención desde el primer momento que lo vi, porque he visto a varios otros movimientos venezolanos que parecieran que los hicieron un grupo de carajitos en el sótano de su casa, mientras que Orden desde el inicio tenía una página web bien hecha, tenía gráficas bien hechas, tenía una buena imagen de movimiento. Pero obviamente, si ustedes se pasan por allí, verán que Marcos Pérez Jiménez es una figura bastante querida entre los miembros de este movimiento, los adeptos del movimiento Orden. Así que te quiero preguntar, ¿acaso la instalación en el poder, hipotéticamente hablando de Orden en Venezuela, sería como la segunda venida de Marcos Pérez Jiménez, o qué harían distinto? Mira, John, muy importante la pregunta, y yo voy a pedir por favor a todos nuestros radioescuchas, por favor presten mucha atención, porque efectivamente se nos etiqueta como perejimenistas y que nuestro advenimiento al poder va a ser el regreso del nuevo ideal nacional o de la figura del general expresidente Marcos Pérez Jiménez. Bajo ninguna circunstancia nosotros nos planteamos volver o retroceder a los años 50, aun cuando durante la década del nuevo ideal nacional fue el periodo histórico en el que Venezuela estuvo mucho más desarrollada a los efectos tangibles de prosperidad que se puedan contrastar incluso con la actualidad. Eso no hay que negarlo, eso es una realidad que está ahí e incluso que la han ocultado. Pero nosotros no podemos quedarnos anclados en las glorias o en las añoranzas del periodo del nuevo ideal nacional. ¿Por qué? Porque las circunstancias históricas del país demandan marchar al futuro, marchar al porvenir para la grandeza.
De tal manera que emular el periodo del nuevo ideal nacional no sería, digamos, lo más idóneo para el nacionalismo venezolano por muchos factores. Primero, porque, bueno, el nuevo ideal nacional careció de un ideario tangible. El nuevo ideal nacional se manifestó más que todo en obras de infraestructura que trajeron el desarrollo, como ya lo hemos dicho, pero no se molestó en avanzar más allá de lo filosófico y dejar algo escrito para las futuras generaciones. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Y es una falla del periodo, ¿no? De modo que bajo esta perspectiva nosotros no estamos, digamos, reivindicando las figuras o los personalismos, ¿no? Nosotros lo que nos mueve es la idea de la nación, su mejor destino, su desarrollo, su grandeza, su prosperidad y el bienestar y la prosperidad de los venezolanos. De modo que, siendo concreto, no se va a revivir lo que es el nuevo ideal nacional. También tengo que ser muy franco contigo y con todos los que nos escuchan. Para nadie es un secreto que, lo que es el nuevo ideal nacional, o lo que fue el nuevo ideal nacional, es la inspiración del nacionalismo venezolano, la construcción de un ideario auténtico, autóctono, propio, que no tenga nada que envidiar a ningún país y que no tenga que importar pensamientos de otros países. Por eso es que nuestro nacionalismo es tan auténtico y tan genuino, que no tiene que asociarse con, digamos, los nacionalismos de la primera mitad del siglo XX en Europa, ¿no? Entonces, bueno, espero haberte respondido, John. Nosotros no estamos aquí adorando, idolatrando al expresidente Pérez Jiménez. Exaltamos la parte positiva, condenamos la parte negativa que pudo haber tenido el periodo del nuevo ideal nacional, como por ejemplo, te puedo decir, lo que condenamos es que el nuevo ideal nacional el 23 de enero no tuvo la voluntad férrea de, digamos, haber defendido a la nación venezolana de estos militares que ya estaban complotados desde Cuba, ¿no? Como por ejemplo el señor Larrazábal, que al año siguiente envía a Cuba pertrechos, municiones, medicina, comida a la revolución cubana, ¿no? Eso hay que volverlo a decir, porque mucha gente cree que a partir de 1958 hasta el 98 Venezuela vivía en Alicia en el País de la Maravilla, y eso es totalmente falso, ¿no? No sé, bueno, espero haber sido concreto en la respuesta. Sí. Mira, te quiero preguntar varias preguntas que ahora tienen que ver con puntos más específicos de los que son probablemente las preocupaciones más grandes del venezolano. La primera es, ¿qué se hace con los malandros en Venezuela? Y por malandro no estoy hablando de que se robó un pedazo de pan, estoy hablando de los asesinos, estoy hablando de los violadores, estoy hablando de la verdadera escoria humana que existe en Venezuela. ¿Qué hacen ustedes teniendo el poder en Venezuela con ese problema de la inseguridad? Fíjate, John, nosotros en nuestro plan de nación planteamos una visión diferente en cuanto al tema de seguridad, porque tiene múltiples perspectivas. Aquí entra en juego los organismos de seguridad del Estado, aquí entra en juego el sistema penitenciario, aquí entra en juego el sistema judicial y obviamente la acción del Estado en torno al delincuente, ¿no? Hemos dicho en reiteradas oportunidades que nosotros estamos muy de acuerdo en cuanto a la retribución laboral por parte de quienes delinquen, quienes atentan contra la seguridad nacional, quienes atentan contra la seguridad e integridad de la propiedad privada de los ciudadanos venezolanos y de la vida de los venezolanos. Nosotros en ese sentido no podemos ponernos con blandenguerías, tienen que retribuir laboralmente y sobre todo tiene que haber castigos ejemplares, porque aquí en Venezuela, entre otras cosas, ha aflorado a estos niveles la delincuencia, porque en Venezuela lo más fácil, John, es ir a delinquir. O sea, aquí lo más fácil es ir a tomar una pistola, atracar, robar, matar a alguien y no va a pasar nada. O sea, si acaso lo agarran y al mes, 2 meses lo sueltan por todo el tema procesal en Venezuela. De manera que, bueno, bajo esa perspectiva, es obvio que estos señores van a continuar con sus actos de pillaje. Y en la medida en que no se establezcan castigos ejemplares que inhiban y cohiban a aquellos señores a atentar contra la paz, la seguridad, el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos y de la nación venezolana, ellos van a continuar haciéndolo, ¿no? Eso pero tú piensas que eso es viable, porque si vemos la historia del trabajo forzado a prisioneros, nunca ha funcionado en Latinoamérica. Se ha implementado en otros países del occidente, pero jamás en Latinoamérica. ¿Tú de verdad piensas que tú puedes poner a un asesino, a un sicario a trabajar y que eso resulte en algún trabajo que sea beneficioso para la sociedad y que no resulte en un mal gasto de dinero con personas tratando de obligarlo a trabajar?
No, en ese sentido te tengo que decir de que tiene que ser todo proporcional al delito que se haya cometido. Es decir, alguien que violó a una niña, un violador, bueno, naturalmente no tiene que tener algo. Ok, a eso es lo que quiero llegar, a eso es lo que quiero llegar. ¿Tú estás de acuerdo con, por ejemplo, lo que hacen, quizás no de la misma forma, pero con el mismo fin, lo que hacen personas como Rodrigo Duterte, lo que se hizo en Singapur, por ejemplo, de matar a estas escorias que de verdad están dañando, están intoxicando a la sociedad? ¿O crees que tienen espacio para seguir respirando el mismo aire que los demás venezolanos de a bien? Mira, yo no quiero, digamos, dar una respuesta tanto como matar, ¿no? Yo pienso que el Estado, un verdadero Estado, tiene su legitimidad en la medida en que defiende a los ciudadanos y le proporciona la seguridad a los ciudadanos. Si un Estado tolera que estas personas maten a diestra y siniestra y estos sigan, digamos, haciendo la de las suyas, eso no puede llamarse Estado. El Estado tiene una atribución muy específica, como es la defensa de la soberanía nacional y la defensa de la propiedad privada y de la integridad de los individuos, de los ciudadanos. Y tú lo ves en cualquier país medianamente desarrollado. Alguien que se atreva a enfrentarse a cuerpos de seguridad del Estado, alguien que se atreva a asesinar a personas, secuestrar, matarlas, bueno, el Estado responde como tiene que responder y proporcional a la Sí, agresión. pero en muchas instancias hay asesinos que están en la cárcel costándole cientos de miles de dólares de impuestos a las personas trabajadoras en países del primer mundo. Así que, oye, sé que no puedes decir matar, porque bueno, a mi parecer no es matar, porque esas personas no merecen la vida para empezar. Pero estás satisfecho con aceptar la pena de muerte, por así decirlo, a esta clase de criminales. Mira, naturalmente cuando ya las sociedades están en un grado de descomposición tal, bueno, eso constituye un castigo ejemplar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hacer todas las penas proporcionales a los delitos. Obviamente, esto no lo van a decir ninguno de los políticos tradicionales porque estos son costos políticos, es decir, votos que van a perder, ¿no? Exacto, pero esos son los votos que movimiento, y por eso es que hago la pregunta. O sea, yo entiendo perfectamente el costo político que tiene decir cosas como estas, pero el costo político en la actualidad en Venezuela en realidad sería uno a favor de las personas que estén dispuestas a decir cosas como estas, porque por lo que yo he visto, que lo puedo interpretar de miles y miles y miles de mensajes y comentarios en videos que he hecho, en publicaciones de otras personas, las personas en Venezuela han llegado al punto en el que quieren que maten a estos criminales, quieren que haga algo que no sea simplemente meterlos en una prisión para que puedan tener sus strippers haciendo sus shows privados y vivir mejor y más cómodos que la mayoría de los venezolanos trabajadores dentro de las prisiones. Ellos quieren que venga algún movimiento político que se instale en el poder y que de verdad haga lo que hace falta hacer en un país con 26.000 muertes anuales, que es matar a estos desgraciados. Así que por eso es que te pregunto, concretamente, ¿puedes decir, estás a favor de la pena de muerte para esta clase de criaturas, sí o no? Mira, nosotros en la postura del Movimiento Nacionalista Orden, pues contemplamos lo siguiente, John, y te voy a ser muy concreto con la respuesta, ¿no? Las medidas de emergencia necesitan de la voluntad y la determinación de quienes van a gobernar. En este sentido, el tema de la pena de muerte no está descartado para nosotros. Nosotros contemplamos, bajo esta perspectiva, pues, bueno, medidas importantes para poder poner orden en Venezuela, ¿no? Y el tema de la inseguridad es uno de ellos, y con medidas de esta envergadura, pues, lastimosamente en algún momento alguien lo tendrá que hacer, y si no lo dice hay que decirlo, y bueno, y hacia eso estamos apuntando nosotros, a establecer un nuevo paradigma donde nosotros no nos veamos, digamos, comprometidos ni congraciados con sectores para no generar costos políticos. Hay que tomar unas medidas de emergencia urgentes para liberar a la nación de esta tiranía, de esta opresión en todas sus manifestaciones, y una de ellas, obviamente, es la inseguridad. Ok, ahora, ¿tú devuelves las armas o sigues con el control de armas? En los ciudadanos. Sí. Bueno, lo que pasa es que el monopolio legítimo de la violencia lo posee el Estado para garantizar la seguridad a los ciudadanos, valga la repetición. Entonces, bueno, el tema de las armas en Venezuela es complejo. Ahorita, bueno, ¿quién defiende a quién? Es un tema bastante complicado en Venezuela. Pero mi pregunta la hago por esta razón.
Actualmente en Venezuela, si tú eres un malandro, tú no tienes ningún problema en conseguir un arma. Son los que no son malandros, son las personas decentes, trabajadoras, honestas. Esas son las personas que terminan siendo atracados y asesinados por estos malandros. Entonces, si tú le das la posibilidad a estas personas de bien de tener armas, eso no solo va a llevar obviamente a más muertes entre confrontaciones, que efectivamente va a tener muertes a ambos lados. Van a morir personas tratando de defenderse y van a matar malandros también. Eso no se puede evitar. Pero lo que sí va a hacer, y esto es la razón por la que yo estaría a favor de que se implemente un control de armas normal, pero que se permita que los ciudadanos que pasen las pruebas puedan tener sus armas. Yo pienso que es porque el miedo que tú le metes a un malandro, al momento de que ese malandro no sabe si tú estás portando arma o no, es suficiente para evitar que muchos intentos de malandro vayan y atraquen a alguien, porque no saben si va a ser el último atraco que van a hacer. Mira, en principio te tengo que decir algo. El Estado, en primer lugar, tiene que garantizar la defensa de los ciudadanos, ¿no? Así que bajo esta perspectiva, pues, digamos, armar o permitir armas, pues, es como bastante contradictorio a la esencia del Estado. Sin embargo, entonces bueno, tú sacas al ejército a la calle. no, es que nadie... Pero es que nadie está hablando de sacar al ejército. Es que lo que nosotros estamos planteando es profesionalizar, educar y entrenar a los cuerpos de seguridad del Estado destinados para la seguridad ciudadana, la seguridad nacional. Por el primer año de un mandato de orden, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que hicieron en Colombia, por ejemplo, y sacar al ejército a la calle para ayudar con la inseguridad? Nosotros los venezolanos tenemos que darnos cuenta de algo. O sea, lo que funcionó en Colombia no necesariamente va a funcionar en nosotros. Y te voy a explicar algo. El ejército no está preparado técnicamente, ni por logística, ni por armamento, para enfrentar lo que es la delincuencia. Esto tiene que ser única y exclusivamente la policía, los cuerpos de seguridad. Pero de la misma forma se pudiera hacer un caso y decir que muchos policías están aún menos preparados que los del ejército. Los del ejército por lo menos tienen que hacer algún entrenamiento físico, algún entrenamiento de utilización de armas, mientras que muchos policías no saben ni siquiera disparar el arma. Entonces, por eso es que es la pregunta. O sea, a mi parecer, si tú tienes al ejército, uno de los ejércitos mejores equipados de Latinoamérica, que mucha plata se la ha invertido a ese ejército, que la mayoría son unos inútiles, buenos para nada es otro tema, pero mucha plata se la ha invertido, a mi parecer, aun si su única utilidad es pararse en una calle para dar miedo, yo pienso que es más valioso tenerlos en un cuartel esperando una guerra que nunca pasa, porque Venezuela no se mete en guerras con otros países. Ya va, bueno, John, vamos a aclarar algunos términos, ¿no? El ejército, nuestras fuerzas armadas, su función no es de policía, su función es la defensa del territorio. Por ejemplo, nuestras fuerzas armadas, lejos de estar actuando, pues, haciendo funciones policiales, tiene que estar, por ejemplo, rescatando nuestro Esequibo, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, las Fuerzas Armadas, nuestros soldados, nuestras tropas se enfrentan o se entrenan para enfrentar otras tropas. Es decir, ellos no tienen la formación, el entrenamiento, todo lo que esto conlleva para tratar al ciudadano. O sea, esto es muy importante, John, y aquí nos tenemos que deslastrar de ese chip que nos han metido de que todo lo tiene que hacer el ejército. Pues fíjate cuál es la visión que tenemos nosotros. Esta visión de que, bueno, saquen el ejército a la calle para que pongan orden. No, o sea, aquí eso se tiene que acabar, de que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas cuiden un acto cívico como lo es las elecciones. No, eso tiene que ser los ciudadanos en esa instancia. Y volviendo al tema de la seguridad, John, la seguridad ciudadana tiene que estar en cuerpos policiales, entrenados, educados, incentivados, profesionalizados, etcétera, etcétera, para que cumplan con el rol de la defensa del ciudadano. ¿Por qué? Porque está hablando de que el policía aborda a ciudadanos, el soldado aborda o su contraparte es, ¿cómo se llama? Otro soldado, otra confrontación bélica de magnitudes totalmente diferentes a lo que es, digamos, un enfrentamiento en términos oficiales. O sea, esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy claro. Y nosotros en el Plan de Nación, John, en el Plan de Nación nosotros planteamos justamente el tema de la educación hacia los cuerpos de seguridad del Estado, los incentivos que tienen que tener nuestros cuerpos policiales, nuestras policías municipales, regionales, bueno, la reformulación, el replanteamiento en cuanto a los organismos de mayor envergadura, tales como el 6CPC, como el SEBIN, y todos estos organismos tienen que tener una estructuración en cuanto a formación, una estructuración en cuanto a incentivos que les permita efectivamente cumplir de manera honrada y virtuosa la función de defender a los ciudadanos venezolanos. De tal manera que bajo esta perspectiva, John, no podemos estar anclados a que, bueno, eso tiene que ser el ejército, ¿no? El Estado tiene, la función del Estado tiene
múltiples perspectivas y entre ellos está la policial. Y vuelvo y repito, es que mira, como dije, la razón no es porque yo pienso que sean ellos efectivos para una lucha con el crimen. Estoy hablando del ejército. Esa no es la razón. La razón es, de la misma forma que mencioné con el porte de armas, para deteriorar la posibilidad de que malandros vayan a cometer actos delictivos porque van a ver a un militar parado en cada esquina. Entonces, a mi parecer, si hay tantos soldados que no están haciendo más nada que estar sentados en un retén pidiendo plata del gobierno, plata de impuestos de Estado, a mi parecer deberían estar aportando algo a la sociedad. Pero para movernos a otro punto. Tú sabes, obviamente, que en la política, especialmente hoy en día, después de la elección de Trump en Estados Unidos, es sumamente importante quién le paga a quién. ¿De dónde se mantequilla el pan? Eso es sumamente importante para los electores, para los votantes, para el público en general. Así que quiero saber, obviamente, si estás en la disposición de responder, me gustaría saber quién financia actualmente al movimiento Orden. Mira, qué importante pregunta, ¿no? Nosotros en ese sentido no tenemos nada que esconder, no tenemos tabú, ¿ok? Ni tapujos. En primera instancia, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, nadie nos financia. O sea, nosotros, ¿qué más quisiéramos que, por ejemplo, viniera un empresario patriota, como hay en otros países que financian movimientos o partidos políticos que van a defender el interés nacional? ¿Cuánto quisiéramos nosotros en el movimiento nacionalista Orden que existiera un empresario patriota nacionalista que diga, yo lo financio para el bien nacional? Lastimosamente no lo tenemos, ¿no? Y tal es el caso que si lo tuviéramos, si tuviésemos tal financiamiento, tuviésemos una sede, ¿no? Para empezar. De modo que lo que ha hecho el movimiento ha sido por la voluntad de todos nosotros quienes lo integramos, por los aportes mensuales y extraordinarios que hacemos. Ojo, también tengo que hacer un gran reconocimiento, y esto tengo que, en honor al mérito, de dar el reconocimiento, valga la repetición, a venezolanos patriotas que están fuera de Venezuela, que bueno, hacen aportes simbólicos, pero muy importantes para nosotros, ¿no? Mira, agarran ahí $1, toma $2, te envío esto, una rema de papel, ¿no? Y eso, bueno, eso tenemos que decirlo muy sinceramente, ¿no? Porque muchos son los venezolanos. Entonces básicamente no tienen deuda política actualmente. No, es que justamente por eso es que nosotros nos presentamos con esta autoridad moral para hablar lo que hablamos y defender lo que defendemos, porque no tenemos, digamos, compromisos financieros con ningún grupito, ni con ningún partido, ni con ninguna facción que, digamos, nos manipule o nos condicione a fijar ninguna postura. Y por eso es que nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho, porque ha sido gracias a nuestra voluntad. Insisto, John, Dios mediante, ojalá surgiera de aquí de Venezuela un venezolano, valga la repetición, un empresario patriota que vea que el porvenir que le espera a Venezuela llegando el nacionalismo venezolano. Dios quiera, y bueno, eso sería sensacional, porque obviamente nos quitaría una serie de limitaciones, ¿no? que hemos venido haciendo, pero que no nos ha, digamos, detenido, pues no nos ha frenado. Pero bueno, siendo puntual, no tenemos ningún tipo de financiamiento, pues. Ok, y en términos de ese utópico empresario patriota, ¿qué opinan ustedes de Lorenzo Mendoza? Bueno, es un empresario que en su modo, bueno, ha sido exitoso, eso no se le puede negar, y bueno, necesitamos John, nosotros lo dijimos el 21 de enero, nosotros necesitamos de empresarios comprometidos con Venezuela. Nosotros necesitamos de que el empresario en Venezuela se desarrolle, para que cree oportunidades de empleo, para romper con ese mito que el Estado tiene que hacerlo todo. Nosotros lo dijimos muy claramente el 21 de enero. Entonces, bueno, Dios quiera, llegando el nacionalismo venezolano, que digo que un Lorenzo Mendoza, 1000 Lorenzos Mendoza, 1.000.000 de Lorenzo Mendoza, emprendiendo, desarrollando a Venezuela, industrializando al país, ayudando al nacionalismo venezolano a desarrollar al país. O Dios quiera, eso suceda así, y tiene que suceder así, John. Ok, ahora una pregunta con respecto al tema económico. Tú has hablado, bueno, del movimiento, ha dicho que van a preservar el bolívar, ¿verdad? Que no quieren dolarizar, que quieren hacer que el bolívar vuelva a valer, ¿cierto? Correcto. Efectivamente. Entonces, actualmente, ¿tú cuánto piensas que es el costo real de bolívar dólar? ¿Piensas que lo que publican portales como Dollar Today es certero, o crees que es otro?
Mira, John, en primer lugar, para dar respuesta a esa inquietud, tenemos que circunscribirnos a lo histórico, de que Venezuela ha tenido secuestrado, digamos, o mejor dicho, perdón, me replanteo, ha tenido un control cambiario que ya vamos para 14 años, 15 años de control cambiario, y esto obviamente, si no está respaldado, o mejor dicho, como no hemos tenido ningún respaldo en cuanto a producción interna que nos permita efectivamente mantener un valor propio de la moneda en virtud de la producción, no en virtud de una renta petrolera, sino en virtud del trabajo y la producción, obviamente las discusiones se van a ver manifiestas como en efecto se ven en la realidad. Y eso obviamente va a ser así en la medida en que, bueno, el régimen pretenda controlar todas y cada una de las divisas que entran al país para, bueno, satisfacerse ellos y enriquecerse ellos, porque al final del día eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Ok, estamos a punto de iniciar unas preguntas del público, que obviamente ha estado diciendo muchas cosas acá en los comentarios, he estado leyendo a medida que pasa la conversación. Quiero darles la oportunidad ahora de que puedan hacer sus preguntas, así que les voy a dar unos minutos. Te voy a hacer una pregunta más y ahora le voy a dar unos minutos a Antonin, al administrador allá, para que pueda hacer una lista de unas 5 personas. Unas 5 personas. Traten de que no sean preguntas que requieran de media hora para responder, o sea, que no volvamos esto una conversación interminable. Obviamente hay que respetar el tiempo de Nelson. Ahora, para la segunda parte de esa pregunta es, ustedes saben que una de las medidas más fuertes que se va a tener que aplicar, a mi parecer, en la economía venezolana, es el de sincerar los precios de los productos alimenticios. Ustedes, manteniendo el bolívar, ¿cómo hacen para evitar una crisis de hambruna aún peor a la que existe hoy en día al momento de instalarse en el poder? ¿Liberan los precios o esperan hasta primero mejorar la economía y después empezar a aplicar medidas como esas? Mira, John, en primer lugar es importante que todos los venezolanos sepan que nosotros no podemos quedar con la camisa de fuerza dogmática, ¿no? De que, bueno, la doctrina dice tal cosa y si no lo hacemos así, entonces no. En Venezuela hay que tomar medidas importantes y en este sentido, para poder nosotros lograr sincerar esos precios, como bien lo estás comentando, bueno, hay que abrir el mercado, tenemos que atraer inversiones, o sea, nosotros no podemos quedarnos encerrados con añoranzas autárquicas del pasado, ¿no? Eso ahorita no aplica, ¿no? Porque las circunstancias requieren de este tipo de medidas, ¿no? Pero paralelamente, muy importante, ojo, paralelamente, nosotros, tomando las riendas del país en el poder, tenemos que incentivar la industria nacional para que efectivamente no solamente sean los más acordes al mercado, sino justamente para devolver lo que nosotros pretendemos devolver, lo que es el verdadero valor al bolívar, el verdadero valor a nuestra moneda. De tal manera que no es muy fácil decir, bueno, llego sincero, no, hay que tomar una serie de medidas y eso también lo dijimos el 21 de enero en la presentación de nuestro plan de nación en ocasión de nuestro 5º aniversario de la fundación del movimiento. De tal manera que, bueno, hay que traer la inversión extranjera, hay que, bueno, ofrecer una seguridad jurídica, sobre todo, y muy importante, bueno, auditar la deuda pública, ¿no? Porque aquí se ha contraído una deuda increíble y bueno, mucha de esa deuda no se ha visto reflejado en absolutamente nada y ha sido, digamos, esa deuda objeto de la riqueza maravilla de muchos personeros del régimen y quizás de otras personas que no sean del régimen. Eso hay que revisarlo, John, y eso hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso, como lo dijimos nosotros el 21 de enero. De modo que, bueno, somos realistas, nosotros actuamos en función a la realidad y de las medidas que requieran la realidad en este momento. Y en este caso, bueno, todo el contexto que te estoy describiendo. Ahora, obviamente, el petróleo va a ser la base central de una recuperación económica venezolana, por lo menos en la etapa inicial. Así que el petróleo venezolano permanece privatizado, se nacionaliza. ¿Qué harían ustedes con eso? Mira, John, en primera instancia, ese es otro... te comento lo siguiente. Para nosotros, el Movimiento Nacionalista Orden, uno de los grandes males que ha sucedido en Venezuela ha sido el petróleo. Porque el petróleo generó una cultura no solamente rentista, disculpen, sino también parasitaria. Es decir, a través de la renta del petróleo se adormeció al ciudadano, se
apoltronó al ciudadano que e incluso se acostumbró a que, bueno, él tenía que quedarse tranquilo y recibir la renta, ¿no? Y se atrofió todo el aparato productivo nacional. De tal manera que, bajo esta perspectiva, no podemos volver a incurrir en los errores del pasado, ¿no? Nosotros tenemos que... No, es que obviamente no se trata de ver el modelo rentista petrolero, porque eso es lo que llevó al colapso económico, efectivamente, no haber diversificado el portafolio por parte del oficialismo en todos los años que tuvieron para hacerlo, con todo el dinero que tuvieron para hacerlo, pero la pregunta es en base a que evidentemente, o sea, a menos de que tú tengas alguna fórmula mágica para resolver los primeros 2 años de Venezuela una vez que hipotéticamente ustedes entren en el poder, a mi parecer la única medida inmediata de ingreso económico va a ser el petróleo. Entonces, obviamente todo lo demás puede venir después, porque Venezuela es un país que en términos de producción podría producir una infinidad de cosas debido a los climas, debido a los campos. O sea, es un país con infinito potencial, eso ya lo sabemos. Pero al inicio ustedes van a buscar nacionalizar, están dispuestos, en caso de privatizar, están dispuestos a que sea una entidad extranjera que privatice, ya sea Shell, ya sea Exxon, o ¿qué tienen planeado en ese tema? Mira, John, en ese sentido vuelvo con la máxima de la medida de emergencia que se requiera para el momento, ¿no? El punto no es si privatizar o estatizar, ¿no? Fíjate que durante el nuevo ideal nacional aquí no había, ¿cómo se llama? La privatización, la estatización del petróleo, ¿no? Y fíjate todos los resultados que nosotros obtuvimos. De tal manera que lejos de pensar de si se privatiza o si se estatiza, bueno, eso siempre ha sido desde el 30 estado estatizado. Lejos de eso tenemos que pensar es cómo sembramos ese petróleo, cómo logramos nosotros surgir de lo que ya tenemos, ¿no? A través de esa renta petrolera o de ese ingreso por parte del petróleo. Obviamente hay que cumplir compromisos internacionales que, bueno, que la República tiene que cumplir, pero a efectos estratégicos, bueno, el petróleo pues tiene que volver a como era PDVSA antes de, digamos, de la llegada del régimen castrocomunista en nuestro país, ¿no? Que estaba bajo unos estándares internacionales muy aceptables, unos estándares internacionales muy competitivos, aún siendo una filial del Estado, y bueno, nosotros tenemos que apuntar a eso, ¿no? Como parte estratégica de la visión del Estado en Venezuela. Pero, insisto, lejos de anclarnos en eso, bueno, tenemos que ir más allá de lo que tenemos, ¿no? Producir, transformar esa materia prima en algo, y no solamente el petróleo, sino todo lo demás que nosotros tenemos aquí en Venezuela, porque nosotros ya tenemos que dejar esa cultura, digamos, pulpera, John, ¿no? Y eso fue lo que nos enseñó el petróleo. Bueno, vamos a privatizarlo, venderlo y bueno, el producto de esas rentas, compramos tecnología, pero jamás se sembró el petróleo, jamás se invirtió en producir nuestra propia tecnología y como eso muchísimas otras cosas, de tal manera que hay que ver al futuro, no podemos anclarnos ni ahogarnos en el excremento del diablo, como dijo Pablo Pérez Alfonso, con el tema del petróleo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que nosotros concienticemos sobre este particular si de verdad queremos salir de esta crisis y sobre todo evitar la crisis cíclica en la que estamos cayendo. Nosotros cada ciertas décadas volvemos a caer en la misma crisis y parece que no queremos aprender la lección que la historia nos está dando, ¿no? Entonces, bueno, bajo esta perspectiva nosotros tenemos que actuar en función de las circunstancias puntuales del momento. Ok. Mira, obviamente aprecio bastante el tiempo, ya va casi 1 hora, así que vamos a hacer las preguntas del público y después le podemos dar fin a esta charla bastante interesante con Nelson Ramírez, para los que van llegando del movimiento nacionalista Orden Venezolano. Ahora, entonces, vamos a ver, ¿qué preguntas tienes? Ok, buenas noches. Kevin se pregunta, desde el punto de vista de la educación, ¿cuál sería la forma de mejorar la calidad de educación en Venezuela? Considero que el Estado no debería, de cierta forma, controlar tanto la matrícula universitaria, ya que ha causado más problemas que soluciones. ¿Mantendrían el formato que usa el gobierno actualmente? Con el tema de educación es un tema bastante importante y delicado en Venezuela. El modelo, nosotros manejamos en cuanto al plan de nación varias etapas en cuanto a la parte educativa, ¿no? En primer lugar, bueno, la educación tiene que centrarse nuevamente en lo que es la calidad. Y esta calidad en función a las aptitudes, cualidades y vocaciones de cada uno de los individuos para que estos a través de esta actitud, bien,
alcance su desarrollo, su plenitud. Eso por una parte. Por otro lado, aquí ha habido un concepto muy errado en Venezuela de que lo público significa que es gratis, ¿no? Y por eso es que ha sido el debacle de las grandes universidades públicas de Venezuela, ¿no? Y eso ha sido uno de los puntos de quiebre que ha hecho que la educación se vea en franca merma, ¿no? En este sentido, nosotros no podemos permitir de que la universidad, pues bueno, los regímenes de permanencia con personas que no están dando los resultados académicos que exige la universidad y que demanda la nación, sigan ocupando un pupitre que puede ocupar otra persona. Eso tenemos que decirlo de manera muy frontal. El hecho de meter en cantidades a carreras como medicina, ¿cómo se llama? Ingeniería, o cosas con personas que, bueno, más allá del tema de la inclusión y la oportunidad, no tienen el talento, no tienen la vocación, es condenar el futuro del país para aquellas personas que en verdad tienen ese don, ese talento, ¿no? Por otra parte están los presupuestos universitarios, que en Venezuela, sobre todo en el régimen castrocomunista, pues bueno, se han recortado los presupuestos para las investigaciones, aquí se han recortado los presupuestos para los laboratorios de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Central y en todas las universidades públicas. En este mismo aspecto también están las condiciones materiales a los cuales están expuestos los profesores universitarios, que ganan, bueno, es que no ganan nada, o sea, ni una locha, pues, o sea, y eso obviamente constituye un factor que quita la motivación a toda la planta profesoral, ¿no? Ustedes ven incluso aquí en países hispanoamericanos que los gobiernos se han dado cuenta de la importancia de mantener un profesorado con condiciones materiales bastante satisfactorias. Por ejemplo, ustedes ven en Argentina, en Ecuador incluso, a los profesores universitarios le están dando muy buenas remuneraciones, le están incentivando a la profesionalización, a la tecnificación, a la investigación, a producir conocimiento. No sé, si eso no ocurre en nuestro país, bueno, las universidades lastimosamente van a continuar en el debacle y van a perder el posicionamiento que alguna vez ocupó o han ocupado nuestras universidades venezolanas. Bueno, espero haberte respondido. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Sí? Dado el caso hipotético que lleguen al poder, ¿planean tener un cambio en la Constitución o seguirían con la misma? De ser así, ¿estarían dispuestos a descentralizar el poder y tener una separación a nivel estadounidense o británico, un sistema más parlamentario que ejecutivo? Mira, perdón, disculpa una cosa, a mí me gusta mucho tratar por el nombre. ¿Cuál es tu nombre o al menos tu nombre de acá? Me puedes decir Luis Miguel tranquilamente. Perfecto, Luis Miguel. Bueno, fíjate, Luis Miguel, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y yo se lo dije al principio a John. No quiere decir que necesariamente en Venezuela dé resultados los proyectos políticos que dieron resultados en otros países, por ejemplo el parlamentarismo inglés. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué y les voy a comentar el por qué el movimiento nacionalista de orden tiene esta postura. Porque los procesos históricos, políticos, culturales, sociales, etcétera, etcétera, tienen un contexto determinado, ¿ok? Entre otras cosas, su posición geográfica, etcétera, que lo hace determinante y resultante para esa condición histórica en particular. Fíjate que en Venezuela hemos tenido intentos hasta más no poder de copias de modelos políticos de otros países. Bueno, vamos a descentralizar, vamos a ahora el sistema parlamentario, vamos a hacer una cantidad de cosas y proyectos e ideas que no calan, no cuajan en nuestro país. En el tema concreto, para darte respuesta concreta en Venezuela, mira, más allá de una constitución, que obviamente que son las normas de juego, son las normas de convivencia nacionales, que tienen que estar muy claras, nosotros tenemos que sacarnos el chip de que, bueno, vamos a cambiar de constitución para que la cosa funcione. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, todos los venezolanos, desde, bueno, todos los venezolanos, Luis Miguel, es al menos empezar a cumplir con la ley, al menos con eso, o sea, con la ley más básica, empezar a cumplirla, porque ¿qué pasa con esta constitución, con la anterior y con cualquier constitución? Nunca nadie la ha respetado. Entonces vamos a estar en esta guachafita cada cierto tiempo, ahora vamos a una constituyente, 20 años más tarde vamos a otra y así andamos en esta guachafa y al final del día nadie respeta la constitución, nadie respeta las leyes, nadie respeta ese pacto contractual en la cual todos, estando de acuerdo, deberían respetar.
Entonces, lejos de crear otra constitución, yo pienso incentivar al venezolano al respeto a las leyes, ¿no? Y eso nosotros lo planteamos en nuestro plan de educación, en el plan de nación, en el tema de lo cívico, ¿no? El respeto a lo cívico, porque por ahí empieza, digamos, el apego y el respeto a las leyes. En cuanto a lo descentralizado, bueno, eso ya es parte de, digamos, de la organización territorial en Venezuela, ¿no? Las gobernaciones y alcaldías. Yo pienso que nosotros tenemos que continuar con ese mismo esquema, no como ahorita como quiere hacer el régimen castrocomunista de poner comunas, consejos comunales y desconocer las estructuras propias de nuestro Estado. No, eso no lo concibo, porque al final del día va a reinar lo que está reinando hoy en día en Venezuela, ¿no? La usurpación de funciones y bueno, al final de todo el día, pues, bueno, el caos y la anarquía en la cual estamos inmersos los venezolanos. Espero, Luis Miguel, haberte respondido. Ok, muchas gracias. Ahora le vamos a dar el turno a Gilberto o a Aaron Caster para que planteen su pregunta. Vamos a empezar por Castel y después Gilberto. Castel, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Y llegar al poder, o quieren desligarse del populismo totalmente. Saludos y gracias por su tiempo. Gracias por la pregunta, Castel. Mira, nosotros hemos marcado postura contra el populismo y obviamente contra el socialismo. Obviamente nosotros nos desligamos de eso porque justamente ha sido el populismo, la herramienta del socialismo, que ha mantenido la pobreza mental que reina hoy día en Venezuela. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos avalar este sistema, por decirlo de alguna manera. De tal manera que, como nosotros lo hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo, nosotros decimos las cosas no para congraciarnos con un sector o no para decir lo que la gente quiere escuchar de nosotros. ¿Por qué? Porque primero le estamos haciendo un gran daño al país en evadir la realidad, por una parte. Por otro, la cultura política en Venezuela tiene que cambiar en el ciudadano en cuanto a la percepción de los políticos que lleven las riendas del país. Es decir, el ciudadano venezolano, lejos de querer escuchar lo que que el político le diga lo que él quiere escuchar, el ciudadano venezolano tiene que depositar en el político, o mejor dicho, en el estadista, la confianza por su criterio. Y bajo esta perspectiva de que criterio de esta nueva clase de estadistas va a ser la decisión más acertada para el destino del país y el desarrollo de los ciudadanos y la prosperidad de los individuos. De tal manera que nosotros bajo este esquema nos alejamos totalmente de las prácticas populistas, y eso lo hemos venido denunciando y lo hemos venido hablando desde durante muchísimo tiempo. Espero haberte respondido, Castel. Muchas gracias. Ok, Gilberto, ahora dale tú. Ok, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia tienen ustedes planteada para hacer realidad el sueño de recuperar el Esequibo? Ya que me parece realmente poco factible, por no decir imposible, recuperar esa tierra que ya prácticamente tiene su propia política de otra manera que no sea tomarla por la fuerza. La única manera que yo veo factible es que Venezuela se vea, bueno, repotenciada económica y culturalmente para que los propios ciudadanos de la Guyana se quieran anexar al país. Pero fíjate algo muy importante, Miguel, ¿no? El punto radica en varios aspectos, ¿no? O sea, no es solamente el tema de la toma militar, ¿no? Que nosotros no descartamos esa medida, y por eso yo dije en principio que la función de nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, es recuperar nuestro Esequibo, no andar de policías ni reprimiendo manifestaciones, ¿no? Eso es muy importante. El punto está también, obviamente, en la concientización en cuanto al territorio, porque es una reivindicación histórica. Hay que recordar que a partir de 1777, conformados nosotros como Capitanía General, bueno, teníamos el territorio Esequibo como parte de nuestro mapa político. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Pero también está la parte de la política exterior y la Cancillería, que tengan una postura un poquito más determinada, ¿no? Para, digamos, las negociaciones, porque siempre las negociaciones han apuntado en Venezuela a ceder el territorio. Y
te pongo casos puntuales. El protocolo de Puerto España, con el que bueno, él dijo que él no iba a ir a una guerra, que él le daba ese territorio a Guyana, cuando eso es nuestro, ¿no? Entonces, ya por ahí tú ves la disposición que ha tenido de nuestro país para la recuperación de nuestro Esequibo. Por nuestra parte, lo que concierne al Movimiento Nacionalista Orden, hemos venido realizando también, digamos, una campaña de concientización. Nosotros hemos hecho manifestaciones cívicas, actividades cívicas frente a la Embajada de Guyana para la reivindicación de nuestros territorios usurpados en el Esequibo. Y esto para que sea una réplica de los ciudadanos venezolanos en incentivar el interés hacia nuestro territorio, en incentivar la búsqueda de información en cuanto a historia del origen de nuestro territorio Esequibo. Y obviamente, Miguel, como lo dijimos también el 21 de enero. Para aclarar, mi nombre es Gilberto, perdón. Perdón, Gilberto, disculpa, me confundí. Gilberto, como lo dijimos nosotros el 21 de enero en la presentación de nuestro plan de nación. Gilberto, nadie quiere lo que no conoce. A través de nuestra educación, bueno, enseñar a nuestros chipilines la geografía patria y el origen de nuestra geografía, el porqué de nuestra delimitación territorial. Entonces, esto no solamente abarca el tema militar, porque te pongo un hipotético caso. Nuestras tropas desfilarían gloriosas al recuperar nuestro Esequibo, pero si el ciudadano venezolano no tiene una conciencia histórica, una conciencia territorial, una conciencia de ese trozo de tierra que es nuestro, bueno, de nada servirá lo que hagan nuestras tropas. Entonces, esto es no solamente una estrategia militar, esto tiene que involucrar una estrategia educativa, esto tiene que involucrar una estrategia de concientización ciudadana, esto tiene que involucrar una estrategia de la política exterior de la Cancillería un poquito más decidida, un poco más resuelta, con más determinación, y obviamente, bueno, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras tropas, bueno, con plena disposición a recuperar lo que de hecho y de derecho nos corresponde, pues es nuestro. Entonces, bueno, Gilberto, espero haberte respondido. Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dijiste, muchas gracias. Perfecto, Gilberto, gracias a ti. Ok, ahora creo que Castor va a leer las preguntas que faltan y luego le podemos dar finalidad a esto. Ok, independientemente de que el Partido Socialista es culpable de la situación actual de la nación, ¿hasta qué punto sería aceptable denigrar a los que apoyan el gobierno? En las protestas se escucha mucho que aquel que los apoya simplemente no los considera venezolanos y se le agrede sin previsión alguna. ¿Está bien eso? Es una duda que recientemente se ha manifestado en las concentraciones. Saludos. Gracias, Castor. Bueno, en primer lugar, lejos de cualquier ideología, lejos de cualquier tendencia política, de cualquier color de partido, somos venezolanos. El venezolano y la nación venezolana está por encima de los partidos. Bien. Nosotros entendemos que hemos estado sometidos bajo una constante propaganda, vuelvo y lo repito, que bueno, ha hecho confundir a los venezolanos. Estos venezolanos que apoyan al régimen, simplemente hay que orientarnos en cuanto a una nueva perspectiva del mundo. ¿Okay? Porque al final del día vamos a necesitar de los venezolanos, únicamente los venezolanos. No necesitamos cubanos, no necesitamos norteamericanos, no necesitamos a más nadie más que a los venezolanos para reconstruir al país. De modo que, bueno, yo llamo a la verdadera unidad nacional, a la verdadera unidad compacta de la nación venezolana, que somos los ciudadanos más allá de su ideología, ¿no? Más allá de su filiación política. Por eso es que nosotros establecemos siempre la nación por encima de los partidos, porque los partidos, al menos en Venezuela, lo que se han encargado es justamente de dividir a los venezolanos, de ponerle camisa a los venezolanos y enfrentar a los venezolanos. Eso lo hizo muy bien el régimen castrocomunista y bueno, actualmente esa es la tendencia en todos los actores políticos tradicionales en nuestro país. Nosotros también hemos evidenciado eso en las manifestaciones. Sin embargo, bueno, ya por fortuna también hemos evidenciado que muchos venezolanos se están dando cuenta de que no es su connacional, sino los organismos de seguridad, las instituciones que obedecen al régimen castrocomunista y que ya obviamente ya tienen esclavizado incluso a sus propios militantes, a sus propios simpatizantes, a sus propios seguidores. Castro, espero haberte respondido. No sé si me extendí o no fui concreto. Quiero que me dejes el feedback, por favor. Sí, fue bastante claro.
Perfecto. Ok, ¿hay más preguntas o...? Sí, queda otra. Pero, ok. No tengo, Con respecto... no tengo tema en que nos extendamos un poco más para interactuar, sobre todo con los escuchas, ¿no? Me interesa mucho que interactuemos con los escuchas porque tienen dudas, inquietudes, preguntas, así que no tengo problema, a menos que tú dispongas lo contrario, en, bueno, extendernos un poquitito más. Ok, perfecto. Entonces, mira, lo que voy a hacer es que ya he visto varias buenas preguntas que han hecho en el chat, así que a lo que termine el Castro de hacer esta, voy a hacerte un par de preguntas yo que he visto aquí que me parecen relevantes. Ok. Con respecto a la economía, ¿están dispuestos a liberar el mercado? De ser así, ¿qué medidas o regulaciones establecerían? Y si estarían dispuestos a dejar empresas extranjeras invertir en el país. Perfecto. Bueno, sí, y eso nosotros fuimos muy concretos y muy puntuales en nuestro plan de nación, en la presentación del plan de nación. Nosotros necesitamos la inversión extranjera, nosotros tenemos que dar seguridad jurídica a la inversión extranjera. Eso hemos sido muy claros, ¿no? Nosotros no andamos con fetiches ni anclados a viejos paradigmas autárquicos. Ahorita nosotros necesitamos generar dinero, pero y repito, paralelamente tenemos que desarrollar nuestra industria, tenemos que empezar a producir. No es que nos vamos a poltronar porque vinieron transnacionales a invertir, no podemos quedarnos ahí, ni quedarnos tampoco con el tema del petróleo. Insisto, sí necesitamos de la inversión extranjera, bueno, que se comprometan también con Venezuela, lejos de estar regulando ni poniendo imposiciones, bueno, simplemente cumpliendo las reglas de juego, cumpliendo con las normativas jurídicas en las cuales las empresas transnacionales serían beneficiadas, pero que su beneficio no vaya en detrimento del bien nacional, ¿no? Ni por ejemplo, de los trabajadores que bajo ese esquema se vayan a emplear, etcétera, etcétera. De modo que en ese sentido, en ese particular, estamos, digamos, actuando en torno a las circunstancias que necesita hoy Venezuela. Y en este sentido, bueno, si todos estos señores que se han dedicado al pillaje y a saquear dejaron sin un medio al país, bueno, necesitamos producir dinero de manera, digamos, el mercado, ¿no? Y sobre todo abrir el mercado porque necesitamos que esta industria que nosotros queremos que florezca de empresarios venezolanos, bueno, rompan ese cordón umbilical por las dádivas del Estado. Nosotros creemos que el empresario venezolano tiene que tener una autonomía frente al Estado y competir en los mercados mundiales que posicionen los productos venezolanos también en el mercado, ¿no? O sea, en eso nosotros estamos muy claros. Castor, no sé si respondí tu pregunta. Bastante. Quería hacer otra pregunta, disculpa el aprovecharme de este momento. ¿Puedo? Sí, adelante. Me interesa mucho interactuar con quienes nos escuchan porque quiero que escuchen de primera línea lo que nosotros pensamos, ¿no? Ok, la pregunta es de un amigo. Él me pregunta, él quiere que haga la pregunta por él. De llegar el movimiento al movimiento orden al poder, ¿prohibirían el comunismo y otras ideologías de izquierda perjudiciales en Venezuela? Mira, el tema de prohibición no es por un capricho. Nosotros no estamos aquí hablando de prohibiciones, estamos hablando de que esta ideología ha traído para Venezuela lo más nefasto que hayamos vivido, ¿no? Y esto a partir de 1958. Nosotros estamos convencidos que el socialismo y su manifestación más pura que se pretende establecer ahorita a través de esta Asamblea Nacional Constituyente ha traído, que ha sido el comunismo, ¿verdad? La repetición, en Venezuela. De tal manera que, bajo esta perspectiva, Castor, yo creo que ya no es necesario que digamos, tomando el poder nosotros prohibamos, porque ya el venezolano ha vivido esto en carne propia y ya siente un total desprecio hasta esta doctrina que nos está llevando a la esclavitud. De tal manera que quién más o quién mejor que ciudadano que no le dé su voto de confianza. Ojo, no hablo de voto en cuanto a lo electoral, sino su grado de confianza a estos señores que han demostrado total traición a la patria, total rémora al país, total esclavitud a los venezolanos, una total
quiebre de la autoestima colectiva y de la dignidad nacional, de tal manera que no es necesario que lo prohíba el Estado, sino que ya los mismos ciudadanos ya lo tachan, como hoy en la calle, eso se ve, como tú lo has podido evidenciar, ya no quieren nada con estos señores ni nada con estas ideas, ¿no? Y esto, aprovecho la oportunidad, piensan de que lo que hoy estamos viviendo no es socialismo, o que el socialismo es bueno. No, señores, esto es socialismo y esto es malo. De tal manera que, esta perspectiva, la dimensión ideológica que tiene la crisis en Venezuela es condenar al país a repetir el ciclo. Y por fortuna, ya los venezolanos poco a poco están dando un despertar en cuanto al socialismo que estamos viviendo. Ojo, que incluso desde sectores de la oposición se empeñan en reivindicar al socialismo. Desde sectores de artistas se empeñan en reivindicar el socialismo. Y hay que volverlo a decir con nombre y apellido. Artistas como la señora Caterina Valentino, que dice que el problema en Venezuela no es ideológico. El problema en Venezuela es ideológico. Señores como Pizarro, vuelvo y lo repito, que para el problema no es de ideológico, sino de principios democráticos. No, señor, esto es de ideológico y es socialista. O como señores como Freddy Guevara, que pretende rescatar el legado del señor Chávez, que es el legado socialista que apunta a la destrucción de la nación venezolana. De modo que, bueno, ya gracias a Dios están transitando este despertar nacional en cuanto a la realidad de lo que es el socialismo, y bajo esta perspectiva, bueno, ya es el ciudadano quien tiene la potestad de ¿cómo se dice? Inhabilitarlos, pues, por darles un calificativo. Y esto no lo digo porque lo estamos inventando, porque el movimiento nacionalista se le ocurrió. Basta con ver las convocatorias de esos señores. Tienen que movilizar al país entero, sus pocos militantes que quedan en el país entero, para un acto de ellos mismos. Y eso es prueba de que incluso dentro de sus propias filas, o de sus propias filas, no, de sus propios simpatizantes, pues ya hay total desprecio hacia esas ideas. Bueno, disculpa extender un poco, pero yo discrepo un poco porque considero que el venezolano todavía tiene la cultura de que le den todo y eso. Porque sí. He hablado con gente familiares, y todavía me dicen que aceptan de que la MUD sea socialista, aunque yo le digo y eso. Entonces yo creo que es algo de magnitud de educación, pues. Bueno, eso es todo. Castor, de hecho, como dije en un principio, se está empezando a transitar el despertar. Ok, ya, bueno, te lo digo sin ánimo de arrogancia, hace 5 años, bueno, a nosotros nos tildaban de cualquier cantidad de calificativos, y cuando decíamos que el problema era ideológico, bueno, nos caían, todo el mundo. Hoy día ya la situación es un poco diferente. No significa que ha cambiado, pero se está transitando hacia un despertar. Ya la gente está viendo, varias personas están viendo que, bueno, mira, esto no es el camino. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón, todavía hay muchas personas que esperan las dádivas. Y coincidimos totalmente en el tema educativo, y eso justamente lo planteamos en el Plan de Nación, sobre todo en la parte educativa, en el desarrollo de las habilidades en función de las aptitudes y de las vocaciones del individuo, para que se desarrolle plenamente y no esté dependiendo de las dádivas y migajas de los politiqueros de turno. Ok, bueno. Ahora, Castor, ¿ya terminaste con eso? Te doy el relevo. Ok. Mira, gracias. Quiero preguntar algo que tiene que ver con la actualidad de Venezuela, obviamente estas protestas. Ahora, a mi parecer, el que hoy en día, he hecho varios videos ya al respecto, el que hoy en día no se puede criticar a nadie que salga a protestar, simplemente porque el hecho de salir a protestar sin ninguna estrategia, sin ningún plan, como una gallina descabezada, es algo sumamente valiente y honroso, que es inmune a cualquier tipo de crítica, aun si la crítica es para tratar de ayudar a esas personas que en instancias terminan siendo heridos o inclusive asesinados, y su vida termina acabando por ninguna razón, por ninguna finalidad, y por haber simplemente salido a la calle por el acto de salir, por el acto de protesta, pero sin saber por qué, sin saber qué es lo que se quería lograr.
porque hay personas que están dentro de estas protestas. Yo lo que he visto es que hay una separación bastante marcada entre las personas que quieren una salida de la fuerza, las personas que quieren básicamente tumbar el gobierno, y las personas que quieren que el gobierno, por medio de esta presión, le dé las elecciones y pueda salir del régimen de una forma democrática. Ahora, más allá de ese tema, lo que yo te pregunto a ti es, si tú actualmente, si Orden actualmente tuviera el poder de convocatoria que tiene la MUD, por ejemplo, ¿tú de qué forma estarías manejando las protestas que se están dando actualmente? ¿Harías algo distinto? ¿Harías lo mismo que está haciendo la MUD? Sin hablar tanto de finalidades, sino simplemente estrategias para llegar a ella. Porque obviamente la finalidad, como dije, pudiera ser varias. Pero la estrategia, ¿tú estarías haciendo lo mismo o harías las cosas de una forma distinta? Que naturalmente el Movimiento Nacionalista de Orden no haría lo mismo que hacen estos señores. Porque el objeto de esta manifestación masiva de los ciudadanos no obedece a unas elecciones que solamente van a garantizar la comodidad de la clase gobernante y los que dicen adversarios, ¿no? Eso por un lado. El objeto principal de la protesta tiene que ser para liberar a Venezuela del castrocomunismo. Liberando a Venezuela del castrocomunismo, estamos seguros que saldrán libres todos los presos políticos y sobre todo los estudiantes presos que desde 2014 se están achicharrando en las mazmorras del SEBIN. ¿Okay? Eso es muy importante. Y bueno, ya liberando a Venezuela de la tiranía castrocomunista, saldrán libres todos los estudiantes patriotas y bueno, también los presos. Okay, pero más allá de finalidad, estoy hablando de la estrategia, el medio. Es que te estoy diciendo porque es que en Venezuela no hay claridad del objetivo de la protesta, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que reafirmarlo una vez más porque lo hemos dicho incluso en las manifestaciones en las cuales hemos estado presentes el Movimiento Nacionalista de Orden dando este mensaje a los ciudadanos que lo acogen. John, nosotros estamos muy conscientes y creemos que el desarrollo de un país está en función de roles sociales, ¿ok? Y bajo el rol social viene la organización social. De tal manera que si traspolas esto a el tema de las manifestaciones, podemos entender de que cada quien tiene que cumplir una función, un rol determinado para la liberación de Venezuela. Y eso lo hemos dicho también en las manifestaciones. Es decir, cuando tú vas a un juego de fútbol, el arquero no es delantero, el arquero no es centrocampista, el arquero no es defensa, el arquero no es el entrenador, el arquero no es el árbitro, o sea, el arquero es arquero, ¿ok? Entonces, hago este símil para llevarlo al tema de la manifestación, ¿ok? Mientras en Venezuela no se rompa con ese esquema de toderos o igualitarismos, no va a dar resultados y obviamente menos va a dar resultados si no hay un objetivo claro y concreto. Bajo esa perspectiva, como nos hemos organizado dentro del movimiento y como queremos organizar a Venezuela en función a los roles sociales, ¿okay? Para que el gran engranaje marche, del mismo modo tiene que establecerse el tema de la manifestación. Ok, entonces tú empezarías a tomar distintas áreas en el sentido de no dejar la calle e instalar campamentos en distintas áreas específicas, o sea, estarías dispuesto a implementar una verdadera protesta continua, no esto que se ha visto, que lo que yo llamo el campamento vacacional de las protestas, que sales a las 9 de la mañana, vuelves a tu casa a las 3 y la próxima protesta es dentro de 3 días. O sea, ¿estarías dispuesto a hacer eso o de qué otra forma lograrías que una protesta no tuviera que tardar 6 meses para dar resultados? Claro, John, es que hay que ser sensatos en la realidad política que estamos viviendo. O sea, esa guachafa de que marchas hoy, 3 días más tarde, entonces vamos a la marcha de las mujeres que se levanta ¿cómo se llama? La camisa y muestra los senos, o las mujeres, no, o sea, ese tipo de cosas son contraproducentes. O sea, eso no es protesta al final del día. O sea, que estás quemando la energía del ciudadano. ¿Ok? Entonces, bueno, drenas como los señores de oposición han dicho, bueno, ya drenaron, ¿okay? ya descargaron su rabia, entonces, bueno, viene la fase de adormecimiento, ¿no? O sea, la presencia cívica tiene que permanecer hasta liberar a Venezuela de la tiranía castrocomunista, y eso nosotros lo hemos dicho también en muchas oportunidades. Ahora, lo importante del caso es que nosotros tengamos un alcance mediático importante
a fin de que, bueno, las convocatorias pues surtan sus efectos, ¿no? En temas de eso, en temas justamente de eso que también han preguntado varios, ¿qué están haciendo ustedes para crecer como movimiento? Sé que en cuanto a Facebook, por ejemplo, hacen muchas publicaciones, se mantienen muy al tanto con esa red social, pero de resto no he exactamente visto mucho en términos de publicidad. Obviamente entiendo que debido a lo que mencionaste con anterioridad, que no hay presupuesto, pues sería medio difícil, pero ¿qué planes tienen ustedes para poder darse a conocer frente a la población que hoy en día no sabe ni siquiera qué es Orden? Mira, muy importante tu pregunta. En primer lugar, yo tengo que dar un gran reconocimiento al equipo de publicidad y periodismo que tiene el movimiento, que ha hecho un gran trabajo en este particular, porque ha llevado, digamos, la conexión a importantes medios de comunicación para tratar de difundir la idea de manera más masiva. Lo que pasa es que, lastimosamente, la autocensura, por no darle otro calificativo, pues impide que estos grandes canales pues transmitan o al menos escuchen los planteamientos del movimiento. Y eso tú mismo lo viviste, John, cuando entrevistaste al señor Vladimir Villegas, ¿no? El equipo de periodismo del movimiento le hizo llegar a su equipo de producción, bueno, nuestras ediciones del Centauro y bueno, solicitándole un espacio dentro de su programa y bueno, no recibimos respuesta. Y como él... Ahora, una pregunta con respecto a eso. ¿Ustedes estarían dispuestos a de cierta forma respetar lo que él dijo en esta entrevista, que me parece que no es que sea válido, sino que es la realidad? O sea, no es válido para mí porque yo no estaría trabajando bajo esas condiciones si yo no puedo decir lo que pienso. Y bueno, esto es algo que ya las personas que me conocen saben, que yo estoy dispuesto a decir las cosas que pienso hasta quemar el último grano de arena sobre la tierra. O sea, he tenido una cantidad bastante grande en un periodo bastante corto de tiempo de experiencias y cosas que me han pasado debido a decir las cosas sin censura, así que yo no estaría dispuesto a hacer lo que hace Vladimir Villegas, de trabajar con un tapujo en la boca, porque si digo algo me botan de la estación. No, yo no estaría dispuesto a trabajar en esos términos, pero la realidad es que efectivamente si un movimiento como Orden fuera a estar en ese programa, ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes saldrían con todo pues a decir que que el otro, qué tal? O sea, a empezar a lanzar bombas ahí en el programa para después hacer que le cierren el programa a Vladimir, o evitar que los inviten a algún otro programa que esté bajo esos mismos términos, o estarían dispuestos a dialogar de una forma más moderada, entendiendo la situación en la que está Globovisión, para dar ejemplo de una sola portal? Bueno, John, fíjate que si han podido escuchar nuestras entrevistas radiales, pues nosotros hemos sido muy moderados en nuestros planteamientos. Nosotros no andamos descalificando, no andamos insultando, no andamos pegando gritos, no andamos, digamos, montando espectáculos, ¿no? Obviamente tenemos que decir qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que planteamos, así le guste a quien le guste o a quien no le guste. O sea, eso nosotros no podemos renunciar a ello, ¿no? Ahora, aquí es donde entramos con los dilemas existenciales sobre el tema de la comunicación social en Venezuela, que bueno, dicen ser, digamos, equilibrados, no sé qué, pero al final del día estas voces, la voz del movimiento no le dan la cobertura. Ahora, pero no nos circunscribimos exclusivamente al tema del programa de radio o de televisión. Por ejemplo, esos grandes comunicadores sociales tienen una gran red de seguidores que, bueno, no necesariamente en su programa pudieran darnos la cobertura, porque, bueno, entendemos ese contexto y vamos a tomarlo como válido porque, por todas las circunstancias, ¿no? Pero, bueno, bien pudieran apoyarnos también retuiteando o interactuando con nosotros en las redes sociales para que más personas nos conozcan y esos seguidores, pues, bueno, tengan otra perspectiva de la política de la cual nosotros estamos planteando. Eso es cuestión de voluntad, John, eso es cuestión de voluntad. ¿Y cómo los han recibido? O no sé si han tenido algunos intentos de buscar entrevistas en medios internacionales, porque por ejemplo la entrevista que di hace poco en RCN fue una que dije por mensaje de Twitter: quiero hablar sobre Venezuela, y de inmediato me aceptaron la proposición. Así que lo que yo les quiero preguntar es, más allá de Venezuela, teniendo en cuenta que hoy en día muchos venezolanos que viven en Venezuela ven canales colombianos debido a que son de los pocos canales que transmiten lo que de verdad está pasando en el país. Así que ustedes han buscado fuera de las fronteras, o se han quedado nada más con las emisoras y las plataformas adentro del país.
Bueno, como te digo, el gran reconocimiento que le tengo que dar al equipo del periodismo del movimiento ha sido porque se ha expandido, ¿no? Y bueno, como comprenderás, bajo estas perspectivas, eso es un trabajo que lleva un poco de tiempo. Ellos están trabajando, están haciendo una muy buena labor, se han ido desplegando de una manera muy, muy eficaz, muy eficiente, y bueno, estamos seguros que en el paso del tiempo, en el mediano plazo, pues vamos a... Ok, Pero, entonces no es un caso de que les han negado entrevistas fuera del país. Bueno, hasta ahora no se han concretado, es decir, no nos han dicho ni sí ni no, ¿no? El movimiento está trabajando en ello, el equipo de periodismo está trabajando en ello, y bueno, como te digo, esperamos resultados que se está planteando el equipo, pues, valga la repetición. Ok, mira, ahora sí podemos pasar a ¿quién era? Era Dylon, creo. Sí, Dylon iba a hacer una pregunta. Si estás allí, si me escuchas, hazla ahora. Aló, Dylon, ¿estás? Si no, vamos a pasar a Luis. Ok, no, está muteado, así que... Ok, vamos a empezar con Luis y después si está ahí la puede hacer después. Así que, Luis, adelante. Perfecto. Es conmigo, disculpa. Sí, sí. Ok. ¿Cómo planeas combatir o penar la corrupción? Que siendo sincero es una posibilidad latente en cualquier cargo gubernamental, tomando en cuenta la naturaleza actual del venezolano, que tiende mucho a esto. Bueno, Luis, como lo dije desde el principio con el tema de la seguridad que me preguntaba John, mira, castigos ejemplares, ya basta de esa cultura de compadrazgo, de cubrir, de tapar, de echar tierrita a la cosa, no, o sea, al corrupto hay que darle un castigo ejemplar y sobre todo, bueno, exponer públicamente la naturaleza de ese corrupto, pues de esa persona que está atentando contra la prosperidad de la nación, el desarrollo de los ciudadanos, y bueno, bajo esa perspectiva generar, digamos, un precedente que, bueno, quien intente hacer actos de corrupción, cualquiera sea su naturaleza, pues sepa que va a tener un castigo ejemplar. Nosotros creemos en los castigos ejemplares, sobre todo en el caso de corrupciones, ¿no? Pero claro, eso tiene que, vuelvo y repito, establecerse a través del ejemplo, de que efectivamente se esté dispuesto a romper ese lazo de compadrazgo que ha llevado a Venezuela, a esa impunidad que ha llevado a Venezuela, a tapar esos crímenes de lesa patria, incluso hasta emularlos, ¿no? Porque ahorita el corrupto es parangón, pues, es un modelo a seguir. Todo el mundo ahora, o mucha gente quiere la vida fácil, la vida cómoda, la vida de trampas, de triquiñuelas, de tretas, y bueno, eso es gracias a esos arquetipos que han estado gobernando a Venezuela. Ok, ahora vamos a ir con la última pregunta. Adelante. Ok, estaba muteado. Ok, ahora sí, adelante. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, sí. A ver, tomando en cuenta que la libertad de mercado, o sea, la inversión extranjera en tu país, se han formado corporativismos, se han formado transnacionales muy poderosas que joden a las demás. ¿Cómo se puede decir? Que joden a las demás compañías nacionales. ¿Cómo piensas dirigir la inversión extranjera? Mira, como te dije en principio, abrir el mercado es algo que tenemos que hacer en virtud de, generar ingresos, ¿no? En primer lugar. Pero ahí está el tema de, las normas claras, las reglas de juego claras, la seguridad jurídica clara, tanto para ellos como para nosotros. Eso lo hemos repetido varias oportunidades. Y, desarrollando la industria nacional, ¿no? O sea, si no se le da, digamos, el espacio que requiere la industria nacional, el empresariado nacional para que emprenda y desarrolle, no se va a poder, poder competir a los niveles internacionales que pretendemos competir. Una parte es lo que estoy comentando. Por otra, nosotros tenemos que ya dejar esa cultura de que la culpa la tiene un tercero, ¿no? De que la culpa la tiene el otro y pobrecito yo, no. Aquí hay que empezar a asumir responsabilidades. La culpa no es de la empresa que venga,
poniendo un caso, digamos, ya, a robarse, a llevarse el dinero, como popularmente se suele decir, ¿no? La responsabilidad es de quienes dejaron que eso sucediera, ¿no? Y por eso insistimos en el tema de las reglas de juego claras, lo dije de un principio. Bueno, que ellos se vean beneficiados, pero que su beneficio no vaya en detrimento de, bueno, del bien nacional. Eso lo decimos de manera enfática. Y el bien nacional, en cuanto a esta perspectiva, está en el desarrollo de un pujante empresariado nacional, una pujante industria nacional que apunte a competir con esa empresa o con cualquier otra empresa que venga a nuestro país y bueno, que compita en el mundo y que bueno, los productos de Venezuela estén en el mercado mundial, pues con estándares de calidad, etcétera, etcétera. Pero esa es nuestra visión. Ok, ahora sí, vamos a darle oportunidad a Dylon, que aparentemente no tenía el micrófono configurado. Ahora sí, esta es la última pregunta, así que adelante. Última oportunidad. No te quedaste sin preguntar. Listo. Nelson, te quiero agradecer muchísimo haberte tomado este tiempo, ya más de hora y media de conversación. Pienso que muchas dudas se aclararon, muchas personas pudieron descubrir y entender mejor qué tipo de planteamiento tiene el movimiento Orden. Personalmente sigo diciendo que es un movimiento que me parece sumamente interesante, que definitivamente voy a estar muy al tanto de lo que hay en los meses por venir. Voy a ver cómo va evolucionando el movimiento y bueno, mira, como última, no pregunta, sino que digas a las personas que están interesadas cómo hacen para ser parte de este movimiento. Varias personas me han hecho esa pregunta. ¿Cómo se vuelven parte del movimiento Orden? Da las redes sociales, da todo lo que tengas que dar en términos de información y publicidad para que la gente que quiera averiguar más pueda indagar más al respecto. Bueno, en principio, mayor de 18 años, ¿okay? Obviamente que no tenga antecedentes penales, que no esté vinculado a la vieja política, es decir, militancia de partidos y haya estado en este tipo de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene que enviar sus datos completos a el correo ordenvenezuela@gmail.com, ¿ok? Ahí se le va a enviar una serie de preguntas que tiene que contestar posteriormente en función de la aptitud que tenga, y aquí quiero ser muy enfático, sobre todo para responder a aquellas personas que dicen de que nosotros somos sectarios, que nosotros somos excluyentes. No, nosotros no somos nada de eso. Pero ¿qué sucede? Nosotros, como lo dijimos desde un principio, estamos en una fase de organización y a tal efecto necesitamos que quienes se plieguen al movimiento, ¿ok?, sean sentido de los roles sociales que necesita el movimiento para su expansión y sobre todo para asumir los retos históricos que demanda Venezuela para su realización. De tal manera que bajo esta etapa es muy importante que tengan en consideración el hecho que no significa de que si no se le llaman una oportunidad es que no sirven. No, es que estamos en búsqueda de personas que cumplan con unos lineamientos para no solamente la organización y difusión, sino para cumplir los retos históricos que eso significa, que esto trasciende. Tampoco quiere decir que jamás van a entrar al movimiento o no van a ser tomados en cuenta por el movimiento. Sí, pero por favor les pido y les pedimos paciencia, porque el tema organizativo no es cualquier cosa. ¿Okay? Esto lleva mucho tiempo, esto lleva bastante dedicación y bueno, es más complejo de lo que parece, ¿no? Una pregunta, ya va. En base a eso, porque veo que me pusieron una información en el chat que dice que sin antecedentes de alguna militancia de estos partidos. Ahora te pregunto a ti, ¿acaso tú no crees que lo que dijo Peter Hitchens con respecto a su época de comunista es cierto? Que es mejor haber contraído la enfermedad y después haberte curado y no poder contraerla
otra vez porque tu cuerpo ha creado anticuerpos a esta enfermedad, a nunca haberla contraído. A esto me refiero, que yo, por ejemplo, en el 2013 apoyaba a personas como Capriles, hice un video hablando sobre él, apoyándolo. Entonces, a mí me parece cerrarle la puerta a personas que pudieran haber tenido militancia en otros partidos quizás no sea la mejor estrategia. Así que ¿hay alguna flexibilidad en eso o definitivamente no hay posibilidad? John, muchísimas gracias por tu observación, porque es importante aclarar. Cuando me refiero a la militancia de estos partidos, me refiero exclusivamente a aquellos que han desempeñado cargos y se han engolosinado con las mieles que ofrecen los partidos. Con esos señores nosotros no queremos nada porque ya están contaminados los vicios partidistas. Ahora, con aquella militancia que como tú creyeron, que ingresando ahí iban a cambiar y resulta que ven que no se cambia, a esos bienvenidos, en eso no tenemos problema, ¿no? De hecho, en nuestra fila hubo personas que se fueron del país porque, la decisión que pertenecían a partidos y duraron 3, 4 meses y se dieron cuenta de la gran decadencia que significa eso. Es muy importante que los jóvenes se den cuenta de eso y vean y reflexionen que, verdaderamente el destino de la nación no está en ese camino, ¿no? Ni para ellos ni para nadie. Y bajo esa perspectiva es totalmente bienvenido todo aquel joven que, producto de la reflexión, en base a su experiencia, pues se dé cuenta de que no fue la mejor decisión. En ese sentido nosotros no tenemos problema. El problema lo tenemos es cuando tenemos personas que ya han estado comprometidas con cargos, y te lo digo con conocimiento de causa. En uno de nuestros viajes fundacionales del movimiento en el interior del país, había un muchacho que estaba brincando, no digo el nombre naturalmente, pero este muchacho estaba brincando de partido en partido buscando cargos, ¿no? Y ya había tenido cargos en una de las grandes maquinarias. Entonces, ese muchacho lastimosamente traía ya vicio, y los planteamientos que tenía era ya, la forma de accionar de los partidos, y eso sinceramente no nos interesa, ¿no? Porque si queremos cambiar el paradigma, tenemos que empezar a comportarnos conforme a nosotros creemos, no adoptar los vicios y aberraciones que llegaron a Venezuela al descalabro, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan eso, ¿no? Y cuando hablo de antecedentes, me refiero a antecedentes penales también, ¿no? O sea, que no sean pillos, delincuentes, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Muchas gracias por aclarar. Ahora, de todas formas, ya la gente ha publicado todas las redes sociales, y en la descripción de este video, y también en la nota que lo voy a hacer para el noticiero endógeno.com, va a estar toda la información en la página web, Twitter, Facebook, todo referente a este movimiento. Una vez más, Nelson, muchísimas gracias. Estoy seguro que esta no será la última conversación que tengamos. En el futuro volveremos a cruzar caminos para volver a tener una charla, y ojalá sea bajo otros términos para ustedes en el movimiento, que hayan podido crecer mucho más. Así que de verdad te deseo suerte, porque si bien no estoy de acuerdo con todas las cosas que dices, con la mayoría sí, eso es a mi parecer lo que importa. Nunca vas a conseguir a alguien, a menos de que sea un fanático borrego, ciego, oficialista o budista. Nunca vas a conseguir a un político que sea 100% lo que tú quieres que sea. Pero se trata de ver si en la mayoría de los temas tienen la razón y están del lado correcto de la historia. A mi parecer ustedes lo están. Así que contarán con mi apoyo en el futuro a medida que se lo pueda dar. Hasta a ustedes, los que han escuchado esta conversación acá en vivo, los que son nuevos acá en el grupo, les digo que frecuentemente tenemos esta clase de conversaciones. También tenemos un debate cada semana con una figura distinta. Así que quédense por acá, quédense siendo miembros de este grupo. Esto no es solamente un evento de una vez. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima, mi gente. John, muchísimas gracias en nombre del Movimiento Nacionalista Orden. El Movimiento Orden te saluda, te da las gracias por esta oportunidad, esta ventana de difundir nuestros planteamientos, de difundir nuestro ideario. Y cosa que yo celebro, John, de verdad, algo que tú dijiste, no estás de acuerdo, y nosotros justamente buscamos eso, pues, de que aquellos quienes no están de acuerdo nos increpen, nos cuestionen, nos critiquen, porque nuestro crecimiento se debe a eso, John. Nosotros hemos logrado calar justamente porque hemos sabido aprender de las críticas que nos han hecho. Ojo, las críticas constructivas, no las críticas que vienen a descalificarnos, insultar, eso no. Pero las críticas constructivas, oye, nosotros las agradecemos y deseamos que sean siempre, digamos, que cuestionen, para que de verdad
desnude la naturaleza del movimiento y la naturaleza de nuestras intenciones, como en la práctica se ha venido realizando, ¿no? Y para que de esta manera vean la coherencia en cuanto a nuestro pensamiento, en cuanto a nuestras convicciones y acciones, ¿no? Entonces, yo muchísimas gracias, ¿verdad? El movimiento entero agradecido contigo, los muchachos te mandan un gran abrazo, un gran saludo, y bueno, a todo el equipo que estuvo contigo esta noche y a todos los muchachos que preguntaron, bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas, y bueno, estoy seguro también que vendrán nuevas oportunidades para que podamos seguir conversando por ideas, nuestros planteamientos y sobre todo encauzando todos nuestros desvelos, todas nuestras acciones por Venezuela y su mejor destino. Paz. Claro que sí. Muchas gracias, Nelson. A ti. Buenas noches. Ok, ahora sí.